no sé todavía, Biden, el presidente electo de Estados Unidos, abordando, entre otras cosas, algo que el presidente que está saliendo, el presidente Trump, esquivó siempre, que es hablar concretamente de la lucha contra el COVID-19 y el coronavirus, ¿no? Habló de la vacuna, habló de cómo Estados Unidos va a enfrentar la lucha contra la pandemia, un perfil completamente diferente a lo que Trump como presidente y todavía presidente nos acostumbró a ver en él durante los últimos tiempos, ¿no? Desde que la pandemia se desató. Ahora Biden va por un camino diferente. Claudio Fantini, analista político, está con nosotros aquí en La Nación. Claudio, ¿cómo te va? A ver si tengo algún problema y no lo escucho a Claudio. No sé si tenés muteado el micrófono, Hola, Claudio. hola, ¿me escuchás ahí? Ahí te estamos empezando a escuchar un poco mejor. Sí, sí. Bueno, Claudio, hola, yo te Fernando, decía... un gusto saludar. Gracias, igualmente. Biden parado en una posición de presidente electo. A ver, que presidente electo que no está discutido por nadie, nada más que por Trump, ¿no? Así es, por Trump, y hay que ver todavía más claramente qué posición toma el Partido Republicano. Hasta ahora, en términos generales, se podría esperar con tranquilidad una reacción de sensatez tratando de hacer lo que no hizo el Partido Republicano en estos 4 años de gobierno, que es contener a un presidente al que le gusta jugar por afuera de las reglas. Cabe esperar que esta vez lo haga. Hay algunas señales tranquilizadoras en ese sentido. Las gesticulaciones de Mike Pence, el vicepresidente, que ha sido estos años el representante de la estructura partidaria dentro del gobierno que encabeza un outsider, porque Trump, más que un republicano, es un outsider. Pero hay una presión muy intensa del trumpismo. El trumpismo es fuerte por fuera del Partido Republicano porque Trump ha logrado un núcleo duro de apoyo fervoroso, Sí. y intenta volverlo una presión sobre el partido para que el partido lo acompañe en una batalla legal en la que espera ganar en los tribunales lo que no ganó en las urnas y tampoco en el colegio electoral. Hubo posiciones como la de George W. Bush, el expresidente, claro, a la hora de reconocer el triunfo de Biden, ¿no? Así es, muy claro, muy contundente, pero no es nueva la posición de este Bush. Si bien los Bush han estado siempre en el ala más conservadora del Partido Republicano, la verdad es que tanto el padre, George Herbert Walker Bush, por entonces todavía con vida, como Jeb Bush, el ex gobernador de Florida, y también el ex gobernador de Texas y ex presidente George Walker Bush, ya habían apoyado la candidatura demócrata de Hillary Clinton en el 2016. Por lo tanto, no sorprende, tampoco sorprende de otras figuras del Partido Republicano como el general Colin Powell, por ejemplo, Claro. ¿no? El arquitecto de la tormenta del desierto, aquella guerra exitosa para Estados Unidos en la que liberó el Emirato de Kuwait. También él, la esposa de John McCain, el senador por Arizona, también fallecido, el hombre que de su lecho de muerte pidió que no lo dejaran entrar a Trump a sus funerales. Pero Ted Cruz, por ejemplo, que es un hombre influyente dentro de la estructura partidaria, por momentos se lo ve en una actitud pendular. No sé si no está aflojando ante la presión muy fuerte de esas bases trumpistas que son enfervorizadas y cuantiosas. ¿Cómo observás que puede llegar a darse la relación con Cuba, con Venezuela, bueno, incluso con Argentina, ¿no? Bueno, yo creo, Fernando, que hay una primera acción de Biden anunciada, que es que su primer decreto va a ser la reinserción de Estados Unidos en el Acuerdo de París sobre calentamiento global. Para mí, aquella medida de Trump en la que sacó a Estados Unidos del Acuerdo de París fue un acto directamente criminal, directamente contra la humanidad
en su conjunto, porque no es un país más, es un país clave para sostener una política de lucha contra el calentamiento global, si es que aún se está a tiempo de hacerlo. Por lo tanto, esa medida de Biden hace pensar que muchas de las políticas de Trump que consistieron en patear tableros puedan ser revertidas. Por ejemplo, dado que en medio siglo de historia, más todavía de medio siglo, la política de embargo y de guerra fría con Cuba nunca sirvió para aflojar la dictadura cubana, sino todo lo contrario, le resultó funcional cambiar esa política como había hecho Barack Obama, parecía lógico e inteligente. Pateó ese tablero Donald Trump, es posible que Biden vuelva a la política de Obama y ojalá que lo haga. Creo también que puede volver a la política de Obama en otro de los tableros que había pateado Trump, que fue el Tratado de Libre Comercio Asia-Pacífico, que estaba impulsando Barack Obama y que hacía que la economía norteamericana llegara ahí a los alrededores, al vecindario mismo de la República Popular de China. Bueno, si se reinstalara, si se reimpulsara esos acuerdos que Trump había desarticulado, eso va a ser favorable a la región porque la Alianza del Pacífico tenía mucha expectativa económicamente de eso, y si los países sudamericanos de la Alianza Pacífico se benefician con ese tratado económico Asia-Pacífico, la Argentina y los países también de la costa atlántica se van a beneficiar. Yo creo que va a ser bueno en general para la Argentina, y teniendo en cuenta, por ejemplo, que Trump alteró una tradición de mediados del siglo pasado, cuando Eisenhower dijo desde la presidencia de Estados Unidos que el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, tenía que ser manejado siempre por latinoamericanos. Y siempre había sido así, se volvió una tradición eso que planteó Eisenhower, hasta que vino Trump, pateó el tablero y puso de prepo a un titular norteamericano. Yo creo que esas políticas van a ser revertidas y van a implicar otra relación, otro clima en la relación entre Estados Unidos y la región. Le doy participación a mis compañeros también, Bernardo. Sí, Claudio, siguiendo un poco todo lo que comentaste recién, sobre todo con lo que tiene que ver con la relación con Argentina, en el gobierno argentino hay alguna expectativa de que Alberto Fernández se convierta en un líder regional vinculado a Biden, como quizás puede haber pasado con Bolsonaro y Trump en su momento. ¿Cómo lo ves eso? Bueno, me parece que sería bueno que trabajara para eso, ¿no? Me parece lo más lógico del mundo trabajar para tener una buena relación con un presidente norteamericano que no es Trump, ¿no? O sea, Trump verdaderamente fue un personaje nefasto en muchos aspectos. Ahora, creer que el gobierno argentino es socialdemócrata y que por eso se va a vincular con un gobierno de tipo socialdemócrata, porque el Partido Demócrata es eso, bueno, yo creo que no es exactamente así. Primero porque el gobierno de Alberto Fernández, aunque él lo declare como tal, no es socialdemócrata, por lo menos no es socialdemócrata la coalición que lo acompaña, y mucho menos una de sus partes, que es el kirchnerismo. Por otro lado, creo que el partido de Kamala Harris y Joe Biden son centristas, en particular Joe Biden, casi se diría, son la derecha del Partido Demócrata, son la parte más conservadora del Partido Demócrata, no tienen ningún tipo de simpatía con nada que se parezca de algún modo, que tenga alguna semejanza con el chavismo, y mucho menos con el régimen residual chavista. Pero me parece sano e inteligente de parte de Alberto Fernández, y ojalá que lo haga, de tratar de tener una buena relación con Biden. Ahora bien, yo creo que va a resultar bueno o malo para la Argentina en particular y para la región en general, si saben usar el factor China, que haya un factor China en este momento en la región, o sea, que no haya
un solo jugador global que pueda imponer la totalidad de sus reglas, porque tiene una competencia, le da una posición mejor a los países que pueden articular la competencia entre los dos gigantes para lograr mejores acuerdos y mejores relaciones, incluso con los dos al mismo tiempo. Pero eso no va a depender ni de Biden ni de Xi Jinping, va a depender de la inteligencia de la clase dirigente argentina, inteligencia que las clases dirigentes argentinas no mostraron nunca. Está también Diego Laje, nuestro compañero Diego. Muchas gracias, Claudio. Estamos viendo en Estados Unidos que de hace ya más de 5 días viene registrando más de 100.000 casos diarios, ha roto récords de cantidad de casos diarios de coronavirus, está por arriba de los 1.000 muertos diarios también y esperan muchos más con el enorme rebrote que hay, sobre todo en el centro del país. Y en este contexto, Obama promulgó, ¿no?, el Obamacare, tratar de hacer la medicina asequible, alcanzable, pagable para el americano promedio que no tenía cobertura. Eran decenas de millones de estadounidenses que no tenían ninguna cobertura médica. En este tiempo, Donald Trump se dedicó a destruirlo, claramente. Y ahora es como más necesario que nunca. Biden, como quizás presidente de la pospandemia, ¿qué posibilidades tiene de recuperar algún cuidado médico para todos los estadounidenses o de tratar de cambiar algo? ¿O quizás está preso de la situación y tiene que quedar como está todo? Bueno, en principio, Diego, ya resulta alentador que Biden haya tenido entre sus primeros anuncios, además de que su primer decreto será la reinserción en el Acuerdo de París, uno de sus primeros anuncios es que va a formar y que ya está empezando a armar los equipos para encarar la lucha frontal contra la pandemia. O sea, le está colocando a la pandemia en el lugar que no le estaba dando Trump, en el primer orden de las prioridades. Trump, que tuvo una posición en la pandemia y similar a la que tuvo o a la que tiene con el calentamiento global, el negacionismo, aplica la negación de que haya un cambio climático y aplicó la negación de que exista el coronavirus o de que el coronavirus sea un problema sanitario de gravedad, ¿no es cierto? O sea, ya salir de un hombre que con esta postura o desde esta postura lo que hizo fue obstruir la posibilidad de que el gobierno federal sea una articulación central de todas las políticas estaduales para coordinarlas, para armonizarlas, para tener una lucha organizada a nivel de los 50 estados, es un paso adelante. O sea, sale una persona que era un problema porque negaba que existiera ese problema, porque saboteaba las medidas de distanciamiento social, saboteaba el uso de barbijo, le declaró la guerra a todo lo que fuera luchar contra la pandemia. Por lo tanto, la salida en sí mismo de ese hombre ya implica una buena noticia. Que Biden además empiece entre las primeras medidas anunciadas como prioritarias, la de conformar los equipos para luchar contra la pandemia, es otra muy buena noticia y seguramente ahí también va a reactivar, espero que lo haga, medidas que había tomado Obama y que había desarticulado Trump. En gran medida, la catástrofe que está viviendo Estados Unidos tiene que ver con que Trump había desarmado las unidades antipandemia que había creado Barack Obama, los puestos de observación en el mundo, entre ellos un puesto de observación científica en China, que ya era un punto observado como potencial foco de pandemias, ¿no? Todo eso lo había desarticulado Obama, mostró la gravedad en los tiempos de Trump y esperemos que Biden cumpla y vuelva a reimpulsar todas esas políticas. Claudio, es interesante la posición que
dijiste, debería tomar Alberto Fernández, el presidente argentino, para sacar un poco de provecho de lo que es la disputa internacional entre China y Estados Unidos. Claro. O sea, claro, una gran oportunidad esa disputa. o sea, Alberto Fernández debería decir, yo no estoy ni con China ni con Estados Unidos, estoy con los dos, muchachos, peléense ustedes, pero yo voy sacando provecho de la pelea de ustedes para ver qué le saco más a cada uno. Así es, yo creo que esa debe ser la lógica, Fernando. Así es como debe moverse el pensamiento estratégico. Y esto ofrece de bueno este escenario donde hay división en el mundo, en alguna medida grande vuelve a ser una división este-oeste, y esta vez China y Rusia no son enemigos como lo fueron tras la muerte de Stalin y la continuidad de Mao. Esta vez China y Rusia, si bien no son un eje, si bien no son una coalición económica, pero Claudio, siguen siendo un polo de atracción muy fuerte de las inversiones hacia el este. ¿Vos crees que este gobierno puede llegar a entender eso o que el sesgo ideológico lo puede traicionar? Bueno, yo confío en algunos aspectos de Alberto Fernández, yo confío, yo no tengo elementos para pensar que Alberto Fernández, él nunca había sido un dogmático de ningún tipo, nunca había sido ideologizado para mirar las cosas, había sido un tipo de posiciones consensuales, dialoguistas, un pragmático, y en el buen sentido de la palabra pragmático. Por ahí en este año que se lleva de gobierno, a veces se hizo difuso esos rasgos sanos de Alberto Fernández. Yo creo o confío en que pueda recuperarlo, en que lo recupere. No se tire a los brazos de nadie, porque además tirarse a los brazos de China, porque a China la gobierna un partido comunista, además de que ese partido comunista en los tiempos de Mao había convertido a China en un campo de concentración, o sea, un totalitarismo espantoso y criminal. Además de eso, esta China tiene un capitalismo mucho más salvaje. Claro. El capitalismo norteamericano, ni qué decir. Claudio, hace un punto. Creo que Diego tiene una última pregunta. Diego. Sí, justamente sobre esta competencia China-Estados Unidos, quiero entrar en el rol de Rusia, porque también hay que aclarar que Rusia y China tienen sus deudas pendientes, tienen sus asignaturas pendientes, tienen muchos problemas de frontera, arrastran muchos problemas de estrategia energética, son como amigos, pero también enemigos y competidores, tienen como un rol muy raro y también competencia en lo que es Asia Central, ¿no? Por influencia, Afganistán, Turkmenistán, Tayikistán, etc. Entonces, me gustaría tratar de entender si quizás para la política argentina no habría quizás una tercera opción también terciando con Rusia. ¿Cómo la ves, Claudio? Yo creo que con todos los polos hay que moverse de una forma pragmática. Yo creo que hay que mirar el sudeste asiático, creo que hay que mirar rincones pacíficos como Australia y Nueva Zelanda. Nueva Zelanda uno lo puede ver como un país muy pequeño, con apenas 5 millones de habitantes, igual que los países escandinavos. Si uno suma, no encuentra un mercado muy gigantesco ni nada, sino pero sí encuentra otro tipo de potencialidades que dan vigor económico. Yo creo que tiene que mirar a todos los puntos del planeta sin ningún tipo de lente ideológica. A esta altura es un rasgo de estupidez mirar el mundo desde lentes ideológicas, mucho menos si acá hay mucha hipocresía que se vuelve bastante burda. Hay quienes se tiran a los brazos de Vladimir Putin, casi tratando de presentarlo como un líder progresista.
basta asomarse a la Constitución que está imponiendo, Constitución en la que establece un rol prioritario de la Iglesia, Constitución donde hay un artículo que dice que Dios existe, Constitución donde otro artículo dice Bien. que el matrimonio tiene que ser entre hombre y mujer. Bueno, y muchos ejemplos más podríamos poner de que lo que se trata es un gobierno ultranacionalista y ultraconservador que se abrazó de nuevo con la Iglesia Ortodoxa en Rusia. Entonces, esas visiones ideológicas no sirven para nada. Lo que yo creo que sirve es un sano pragmatismo que lleve a la Argentina a entablar muy buenas relaciones con todos los polos que puedan ser de utilidad para nuestra economía, por supuesto empezando por Europa, por Estados Unidos, por Canadá, por China, ¿no? No creo que haya que ser segregador en esto, sí. Claudio, cierro, voy cerrando esta comunicación con vos, agradeciéndote, pero no te vayas, quédate viéndonos porque nos estamos por ir a Estados Unidos ahora. Así te enterás lo último, ¿eh? Gracias, Claudio. Bueno, va a ser un gusto. Gracias a vos, Fernando. Un saludo a todos. Chao, un abrazo, porque nos vamos a Estados Unidos. Está nuestra compañera Domitila del Hacha. En el día después de... en realidad no, el día después no. 2 días ya de que se conocieron los resultados, ¿no? El presidente electo, Biden, ya está asumiendo esa autoridad. ¿Cómo te va, Domitila? Muy buenas tardes, Fernando, Diego, todo el equipo. ¿Cómo andan? Te saludo así ya desde un Estados Unidos, si se quiere, un poco al menos más tranquilo. Ha bajado los niveles de tensión que vimos en lo que fue la espera de estos resultados que finalmente llegaron el día sábado. Joseph Robinette Biden es el presidente electo de los Estados Unidos, en conjunto con Kamala Harris como su vicepresidenta, asumirán recién el día 20 de enero, pero ya hoy vemos cómo se pone en marcha lo que va a ser esta nueva presidencia y este cambio de color político en los Estados Unidos. Hoy el presidente electo Biden ya anunció a su equipo, lo que será su equipo de tareas en el combate contra el coronavirus, un equipo conformado por una docena de especialistas en salud pública, científicos, hombres y mujeres, que liderarán este cuerpo de tareas a fin de resolver el problema de la pandemia que tanto atañe a los Estados Unidos desde hace meses y algo que el presidente Trump no ha podido resolver, honestamente. Una de las cosas que ya hemos visto que ha trascendido a través de medios locales es que el Biden se ha empezado a comunicar con gobernadores y alcaldes para convertir al uso de barbijo o tapabocas en un mandato nacional. Esa va a ser una de las primeras órdenes como presidente para así empezar con el control de esta problemática que, según ya reiteró Biden, es una de las más principales que hay a enfrentar de cara a los próximos 4 años, al menos Domitila, el próximo año que viene. Domitila, ¿cómo estás? Soy Bernardo. ¿Qué pasa con Hola, Trump? Bernardo. ¿Y qué se está diciendo de Trump en Estados Unidos, sobre todo? ¿Cómo va a ser su futuro? ¿Qué va a pasar también con el Partido Republicano en este sentido? Con Trump tenemos todavía un presidente que se niega a aceptar el triunfo de Biden, se niega a conceder su derrota, mientras lo que empieza a trascender es cómo ya su círculo íntimo lo está empezando a presionar para dar un paso al costado y aceptar que Biden es el presidente electo para los próximos 4 años. Algunos analistas políticos hablan de que esto no va a suceder, muy a pesar de que figuras dentro del Partido Republicano, como el expresidente George Bush, el ex candidato presidencial Mitt Romney, ya han felicitado a Biden por su triunfo. Trump insiste en que llevará adelante una batería de acciones legales en contra de lo que han sido los resultados de estos comicios, una batería de acciones legales que cabe destacar, primero, en muchos casos vienen apañadas con la idea de fraude electoral, algo que todavía no ha sido comprobado, y en segundo lugar, que ya ha sufrido varios reveses, no es algo que ha avanzado en favor del presidente Trump. ¿Y por qué es esto? Porque Trump lo que quiere a gran escala es, primero, intentar justificar de dónde viene esta marea de votos por correo que llegaron en los últimos días después de las elecciones, y segundo, cuestionar el origen de estos votos. Eso es lo que ha intentado hacer el presidente y, en relación a esto, solicitar un recuento. ¿Dónde sí estamos viendo un recuento de votos? Georgia, el estado que terminó, al menos hasta ahora, más reñido entre los dos candidatos. Hablamos de una diferencia de 1.700 votos nada más.
Así que ya el secretario de Estado de Georgia y las autoridades han anunciado que se hará un recuento allí. Aún así, las diferencias entre Pensilvania y Nevada, la verdad es que la ventaja de Biden ha sido tan grande que es muy difícil que con un recuento Trump consiga esta diferencia que él necesita para alcanzar los 270 votos del colegio electoral. Domitila, por ahora es un escenario complicado, sí. te pregunto por la calle, porque todos estábamos atentos a lo que podía pasar respecto de incidentes que se anunciaban, si es que se daba el resultado que se dio, ¿no? Hubo algunos incidentes, pero no pasó a mayores, me parece. No hubo mayores incidentes y esto ya se relajó, ya se calmó. Las calles están bien y tranquilas, ¿no? Absolutamente, lo que vimos, Fer, yo te digo, el sábado por la mañana casi fue una sorpresa, debo decir, porque nadie esperaba que medios locales y AP News, que es la agencia de noticias, vamos a decir, la agencia dorada, que anuncia el resultado de los escrutinios, cuando dieron por vencedor a Joe Biden, explotó la calle, pero debo decir en un clima festivo, no un clima de alta tensión como vivimos en los días anteriores a el día sábado. Lo que vimos sin duda fue una fiesta que al menos principalmente en ciudades demócratas como Nueva York, Washington D.C., Filadelfia en Pensilvania, se vivió un clima de fiesta que duró muchísimas horas y que culminó el sábado por la noche con ya el primer discurso tanto de la vicepresidenta electa Kamala Harris como del presidente electo Joe Biden, algo que se vivió al menos aquí en Nueva York en un Times Square desbordado de gente que presenció el discurso que estamos viendo ahora en pantalla, la verdad, en un clima de fiesta absolutamente total, nada que ver con los días anteriores. De hecho, también hace unos días mostrábamos las imágenes de todos los pequeños y grandes comercios tapiados, todo eso ya se empezó a levantar. Por ahora, si bien el presidente Trump se ha negado a aceptar esta derrota y aceptar a Joe Biden como el presidente número 46, el presidente que asumirá el próximo 20 de enero de 2021, el escenario ahora es un clima de mucha más tranquilidad. Domitila, ¿cómo está la calle respecto del COVID-19? ¿Cómo está Nueva York en realidad, no? ¿Se están cuidando, no se están cuidando? ¿Se tomó conciencia? ¿Están peor que lo que fue el primer contagio? ¿Cómo está el tema? Debo decir que muy a pesar de que expertos en salud pública no estuvieron muy contentos con los festejos del día sábado porque se acumuló muchísima gente en zonas neurálgicas de la Gran Manzana y en grandes parques, lo que estamos viendo es un incremento lamentablemente de los casos, un incremento que ya de forma paulatina viene creciendo desde hace unas semanas, debo decir, principalmente en las zonas, en barrios de Brooklyn y en el norte de Manhattan. Ahora, según últimas cifras, sí vemos un crecimiento en todo lo que es la isla de Nueva York, en todo Manhattan, pero y se está evaluando, según revelaron autoridades locales, la posibilidad de dar marcha atrás con algunas medidas de aislamiento. O sea, hoy que casi tenemos, debo decir, la vida lo más normal en la medida de lo posible en una pandemia, sobre todo comparado con lo que fue el cierre absoluto de los meses de marzo, abril y mayo, ahora autoridades, el alcalde Bill de Blasio y el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, analizan la posibilidad de empezar a cerrar al menos por las zonas que están más afectadas. Si vamos a Brooklyn, que es uno de los lugares que hoy tiene más cantidad de casos, al menos en radios que tienen que ver con determinados códigos postales, allí se ha, por ejemplo, cerrado los centros de culto o otro tipo de actividades que sean más populosas, digamos. Lo tengo a Diego por ahí para participar. Diego. Sí, ¿qué tal, Domitila? Tengo una pregunta que plantea una gran dificultad que va a tener Joe Biden. Joe Biden será quizás el presidente de la pospandemia, tiene mucho que hacer. Y en este mismo momento, y si la información no me falla, hasta la última vez que chequeé, Mitch McConnell, el jefe de la bancada opositora en el Senado, el jefe de los republicanos en el Senado, donde se cree que muy probablemente sean minoría los demócratas. O sea, el tipo con el que Joe Biden va a tener que negociar toda su presidencia, que en este momento todavía no lo reconoce como presidente. O sea, que sigue apoyando la narrativa de Trump, no como opositor, sino como presidente.
Hay algo muy fundamental acá que me parece que debería llamarnos la atención y debería decir qué presidencia será la de Biden ante un inicio como este, ¿no, Domitila? Absolutamente. Bueno, digo, lo que hemos visto ya en estos últimos 2 días de análisis de cara a los próximos 4 años de Joe Biden es que Biden, después de casi 50 años de carrera política, llega a la presidencia en uno de los peores momentos de Estados Unidos y, como bien decís, con probablemente un Senado en contra suyo. Un Senado que encima va a necesitar para tomar decisiones clave en lo que sea, ya sea asistencia financiera, toma de decisiones para el manejo de crisis sanitaria. Realmente va a necesitar aliados en el Senado para tomar estas decisiones que prometió va a encarar para solucionar los problemas que ha tenido de raíz, al menos este último año, Estados Unidos. Sin duda lo que vemos es a un Biden que se enfrenta a desafíos impresionantes para los próximos 4 años y que, según promete él, los enfrentará casi con una línea mucho más progresista de lo que fue él en comparación a toda su carrera política. Quizás lo que vemos y de lo que hablan muchos analistas es el intento de recuperar esa mítica de Franklin Delano Roosevelt, de FDR en la década de los 30. Eso es algo que de repente Biden quiere volver a traer a su manera. Como él dijo, yo quiero traer un nuevo pacto a los Estados Unidos para sacarlo de esta crisis en la que está sumergida, que debemos decir no solo es económica y sanitaria, sino también fuertemente social. Pero recordemos que Franklin Delano Roosevelt tuvo todo el Congreso detrás de él en toda la gestación de este New Deal. En este momento un pedazo del Congreso no lo reconoce como presidente, ¿no? Difícil, ¿no? Muy complicado, sin dudas es muy complicado y nada, los demócratas también esperan que en los resultados, en estos recuentos que faltan en los próximos días, ver si pueden llegar a alcanzar el Senado un horizonte que por ahora parece muy complicado, por lo menos. Bien, perfecto. Domitila, gracias por el contacto, por supuesto. Atentos a tu llamado, como siempre. Muchas gracias a todos. Saludos. Chau.